Bienvenidos a un episodio más, soy Michelle Aguirre, como siempre un placer acompañarlo y llevarle información importante del Seguro Social. Hoy hablamos de la cirugía plástica, un servicio que se presta en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero desde el ámbito reconstructivo. Con nosotros una experta que nos va a ahondar en este tema, la doctora Jenny Fuenmayor. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de platicar acerca de mi especialidad. Es un placer tenerla acá. Doctora, si pudiéramos empezar desde el inicio, digamos. Claro. ¿Qué es la cirugía plástica y cuáles son las especialidades que tenemos en IEX? Muy bien. La cirugía plástica es la especialidad de la cirugía que se encarga de la reparación, la recuperación y la modificación de las formas corporales. Esto cuando hay una herida, cuando hay una alteración de la función y de la forma de un área por un accidente o por una malformación congénita, entra la cirugía reconstructiva, ¿ok? Y la cirugía reparadora de quemados. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración de la forma y la función, y la cirugía plástica, a través de las técnicas únicas y características de la especialidad, va a recuperar la forma y darle cierre a las heridas y restablecer la salud del paciente. Cuando nosotros hacemos una modificación de la forma, una modificación de la estructura de un área que no ha sido alterada por un accidente, sino que el paciente o la persona desea esa alteración, como deseo cambiar la forma de mi nariz, esa es una cirugía plástica estética, y las anteriores son una cirugía plástica reconstructiva. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hablemos del Hospital Ceibal, se dedica a los accidentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de casos normalmente vemos o son más comunes en una cirugía reconstructiva? Acá en el Hospital General de Accidentes, como bien lo dijiste, Michelle, nuestra población de los pacientes son derivados de los que sufren accidentes. Y hay una gama enorme, porque hay una alza de la frecuencia y de la gravedad de los accidentes, la violencia, la velocidad al conducir, el poco sentido común de toda la población, hace que tengamos una gama muy creativa de cómo accidentarse y de que las heridas cada vez son más terribles. Entonces, ¿qué tipo de heridas vemos? Es increíble. No perdemos la capacidad de asombro, o sea, realmente las heridas son cada vez más complejas, más graves, y el hecho de tener un equipo de cirugía plástica, de cirujanos plásticos que están entrenados para resolver y apoyar a las diferentes especialidades que hay aquí en este hospital para retornar y para cerrar esas heridas, entonces es lo que hace que la cirugía plástica juegue un papel importante en este hospital, ¿verdad? Este tema creo que, o este punto en específico, creo que es importante, que no se pierde la capacidad de asombro, porque cada vez son casos más creativos, como usted dijo, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿qué tipo de procedimientos suelen hacerse como con más frecuencia? Es decir, accidentes vemos todos los días y casos de violencia vemos todos los días. Entonces, ¿cuáles podría decir usted? De pronto este caso lo vemos 2 veces al mes, por darle un número. O sea, ¿qué tipo de casos podríamos decir si suelen ser más recurrentes al ingresar a la emergencia, por ejemplo? Bueno, una de las heridas o de los diagnósticos más frecuentes que vemos son las fracturas nasales, ¿verdad? Tenemos a los pacientes que van sin casco, a los pacientes que en ese momento se vuelven pacientes, a los ciudadanos, a los afiliados que manejan motos sin casco y sufren una caída, salen expelidos de la moto y aterrizan con su nariz sin el casco. Entonces se producen no solamente
accidentes bastante graves, sino que también eso para nosotros, como desde el punto de vista de cirugía plástica, es muy frecuente las fracturas nasales. Esto se hace, el tratamiento lo hacemos, depende si no están relacionados con otro tipo de heridas más graves, entonces nosotros vamos a dirigirnos a hacer una reducción cerrada, que es una cirugía que oportunamente es sencilla, ¿verdad? Pero que restablece la forma y la ubicación de los huesos nasales. Otra es las heridas por fricción, hablando de los motociclistas, que al rozar, al derrapar con la moto, ¿verdad? Derrapar con la moto, pues entonces se produce ese raspón que además de la fricción y la pérdida por una acción mecánica que se arrastra y se pierde la piel, también se produce calor y entonces hay una quemadura por fricción. Entonces esas heridas, depende del trauma, vamos a tener una gravedad, ¿verdad? O más simples, que es un pequeño raspón, o la pérdida de la piel, en el caso de que nosotros vamos entonces a tener que restablecer o que sustituir totalmente la piel con un injerto o con un colgajo. Están las heridas relacionadas con las fracturas de los huesos, de los miembros superiores o inferiores o cráneo, ¿verdad? Hay pacientes que van al molino, las chicas, esto es bastante cruento, prepárate, porque van al molino y dejan caer su cabello y el molino arranca el cabello y les arranca totalmente el cuero cabelludo. Esto es terrible y esto pasa muy frecuentemente, es muy frecuente por lo grave que es. Si se presenta una vez al mes es muy grave. Eso deberíamos de decir que debería haber un cartel en los molinos donde no dejen pasar a ninguna chica sin un gorrito. Y ya se acaba ese accidente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que cubrir todo lo que se perdió, porque después que se arranca el cuero cabelludo, que es una unidad completa, no podemos más que injertar, colocar piel y la paciente queda sin su cabello, completamente para toda la vida. Y son otros procedimientos médicos los que se tendrían que ir. Así es. Se necesita terapia. Así es, pero sí hablamos de mujeres muy jóvenes, porque no van, o sea, lo frecuente es que sean mujeres muy jóvenes que van con su maíz al molino, ¿verdad? Otra de las heridas frecuentes son las quemaduras eléctricas, los pacientes muy jóvenes también, ciudadanos muy jóvenes que trabajan en la empresa eléctrica o las de cable, que están muy cerca de los cables de alta tensión y se queman. Las quemaduras eléctricas son muy, muy graves y son mutilantes, altamente mutilantes, y los pacientes pierden sus manos, sus brazos, sus pies, son muy graves, por lo que es muy importante usar un equipo de protección personal y tener la capacidad, el entrenamiento necesario para que estos accidentes no ocurran, y eso es responsabilidad del empleador, o sea, del quien lo contrata a este afiliado para poder hacer ese trabajo. Claro, y que lo capaciten. Y que lo capaciten para evitarlo. Y las quemaduras por líquido, las quemaduras por aceites, por sopa, por las sopas que se calientan en el microondas, están de moda. Hay muchísimos casos que uno podría decir no va a pasar y sí, pasa. Pasa. Me gustaría profundizar un poquito en esto, porque dentro de la alta gama de quemaduras y de esta arista de casos que pueden suceder, escucho que en la mayoría de los casos hay que poner un tejido. ¿Cómo funciona eso, doctora? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva ahí? Porque aparte, entiendo, es un proceso muy largo de recuperación. Entonces, creo que también es importante que tomemos en cuenta esto y que escuchemos cómo se realiza este proceso, porque estoy segura, nadie quiere pasar por esto y evidentemente se puede evitar. Y creo que sabiendo también cuál es el proceso, podemos tomar un poco de conciencia para intentar evitar estos casos, doctora. Claro, claro. El tratamiento de las quemaduras graves, las quemaduras que han
afectado el espesor total de la piel, es decir, que la piel se muere por completo. Entonces, en estos casos hay que tomar piel de otra parte del cuerpo del paciente para sustituir esta que se ha perdido. Entonces, esto se llama injerto. Hay pacientes que tienen unas quemaduras tan extensas que a veces no tenemos de dónde sacar piel para poder sustituir la que se ha perdido. Estos son pacientes gran quemados, donde la superficie de su superficie corporal se ha quemado mucho, es más del 50%, y entonces ¿de dónde sacamos piel para poder sustituir la que se ha perdido? Entonces, sí, primero hay que eliminar totalmente la piel quemada para que describir un poco el proceso. Realmente lo primero es estabilizar al paciente. El paciente se inestabiliza mucho, enfrenta un trauma en el que le cuesta mucho sobrevivir. Después hay que eliminar el tejido quemado, que se elimina con un instrumental especial. Luego que se elimina este tejido quemado, entonces vamos a ver de dónde sacamos piel. No le podemos pedir piel a la mamá, porque me dicen, yo no le puedo dar mi piel. No, no le puede dar su piel. Es el del mismo paciente. El mismo paciente tenemos que del muslo, del cuero cabelludo, de un brazo, y entonces esa piel se usa como que si fuera un sticker. Imagínate que con un equipo especial sacamos la piel, eso es el injerto, como si fuera una hojita, y la vamos a colocar en el área. Imagínate que fuera el brazo, entonces la colocamos en el brazo, ¿verdad? Como si fuera un sticker, pero hemos abierto otra herida que tiene que cerrar, de donde hemos sacado el injerto. Entonces, esa área de donde la sacamos va a quedar una cicatriz del tamaño, obviamente, del área y del fragmento de piel que obtuvimos para cubrir y cerrar el área donde se perdió la piel. Entonces, ya tenemos dos cicatrices, la que produjo la quemadura y la que se produce para sanar y cubrir y cerrar la herida. Entonces es un proceso grande, largo, de adaptación del paciente, de aceptación de su nueva imagen, de aceptación de cómo moverse con las cicatrices. Luego hay que tratar las cicatrices y es un largo camino que hay que recorrer. Importante que lo sepa, importante que lo escuche y que lo analice también, porque no es nada más me quemé, me ponen piel y listo. Entonces, muy importante que usted tome conciencia sobre esto, pero vamos a seguir platicando más sobre, además me gustaría profundizar también en la diferencia entre una cirugía plástica por estética y una de reconstrucción, que al inicio la doctora pues ya mencionaba algunas diferencias. Vamos a seguir platicando sobre este tema para que usted también conozca los servicios que presta el ICSS en caso de accidentes y que pues desafortunadamente se tiene que recurrir a estos procesos. Volvemos en un momento. Continuamos hablando sobre la cirugía plástica y específicamente sobre esta especialidad que brinda el ICSS en tema de reconstrucción. Con nosotros la doctora Jenny Fenmayor. Bienvenida de vuelta. Gracias. Hablamos de la cirugía plástica, como les decía al inicio, y me gustaría profundizar un poquito en esto. La diferencia entre la estética y la reconstructiva pues no es mucha, pero me gustaría, doctora, que si usted pudiera explicarnos, ¿el ICSS brinda la cirugía estética? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las especialidades en este ámbito médico que brinda el ICSS? En el Hospital General de Accidentes no se hace cirugía estética. Se pueden hacer procedimientos que hacemos en la estética, pero no se convierten en estéticos porque son procedimientos que se realizan en áreas que han sido modificadas por un accidente, han sido alteradas, que en su forma son heridas. Les voy a dar un ejemplo. A ver.
por lo menos, una paciente que haya tenido un trauma facial y haya perdido la musculatura y el espesor normal de la mejilla, produciendo un hundimiento de la misma, esta paciente nosotros podemos tomar unos 30 cc de grasa, que lo tomamos con liposucción, preparamos la grasa y colocamos un lipoinjerto o una lipoinyección. Eso suena a un aumento de glúteos, y ¿verdad? Totalmente. Ok, eso no es estético, porque nosotros estamos utilizando un lipoinjerto para reparar, reconstruir, restablecer la forma perdida por un accidente. Estamos reconstruyendo. Cuando estamos aumentando un glúteo, estamos modificando algo que no estaba alterado, solo lo queremos modificar en su forma por deseo del paciente. Entonces acá sí hacemos procedimientos propios por supuesto, propios de la especialidad, pero que siempre van dirigidos a restablecer la salud del paciente y la mejor adaptación a su regreso a la sociedad de manera digna y de la mejor forma que el paciente pueda, porque imagínate hundida su mejilla y luego armonizada su cara. Claro. A través de una lipoinyección. Claro. Y qué bueno que toca este tema de la reconstrucción, porque me gustaría saber. En muchos accidentes o en muchos casos se dan amputaciones y a raíz de esto hay que reconstruir o poner prótesis, me parece. Si nos pudiera contar un poquito más de estos procedimientos que entiendo también son muy comunes en el Seguro Social. Ok, aquí en el Hospital General de Accidentes realmente, y aprovechando para crear conciencia, claro, ¿verdad? Es esta velocidad, esta violencia que hay al manejar, en el que todos tenemos que ser conscientes de que al salir al parque automotor somos protagonistas y también somos parte de lo que pasa allí, ¿verdad? Entonces todos debemos ser precavidos, y de que estos jóvenes que van a toda velocidad, ¿verdad?, a veces llegan con heridas que son automutilantes, es decir, no hay nada que hacer más que terminar de retirar el miembro, porque son automutilaciones, autoamputaciones. Esto es muy frecuente, o que son fracturas tan terribles que los huesos están tan dañados que no hay forma de repararlos y no queda ninguna otra opción que amputar. Entonces, recordar que esa última opción tan terrible para todos, para nosotros para decidirlo y por supuesto para el paciente, que es quien va a perder una mano, un pie, una pierna, un miembro, esto puede ser prevenible, y entonces siempre prevenir es lo más importante. Ahora bien, ¿qué enfrentamos? Cuando nosotros vemos esta única opción, a veces, por lo menos cuando el miembro se amputa, no hay piel suficiente para cerrar lo que se llama un muñón, o sea, el extremo de la amputación, y ahí entra cirugía plástica para ver de qué forma podemos darle cubierta y cerrar la herida. Cuando no se pierden parte de algunos dedos, o cuando se pierde toda la cobertura de un dedo para que éste siga funcionando y parcialmente se perdió, entonces se reconstruye su forma para que funcione. El dedo pulgar es muy importante, pero también no solamente se amputan los huesos, también se amputa la nariz, porque hay una mordedura de perro o una mordedura humana, ¿verdad? Y alguien en la pelea le muerde la nariz y arranca totalmente la nariz. Esto pareciera así de película, pero pasa en la vida real, como dice TNT. Pero o puede ser la oreja, ¿verdad?, que por una herida, por una arma blanca, un machete que le corte la mitad o parte de la oreja, allí entramos nosotros para restablecer la forma y reconstruir la nariz, o reconstruir la oreja, o reconstruir el dedo, ¿verdad? Entonces, ese es el papel de la cirugía plástica en las amputaciones por accidentes.
¿verdad? Más o menos. En este tipo de casos también vemos niños, doctora. Sí, acá en el Hospital General de Accidentes tenemos un servicio de pediatría, de ortopedia pediátrica, donde se ven los niños por accidentes, que sufran accidentes, luxaciones, más que todo relacionados con ortopedia. Y cuando las heridas son complicadas, relacionadas con los accidentes ortopédicos, entonces nosotros entramos allí, ¿verdad? Y restablecemos las formas. Me gustaría ahondar un poquito en esto. El personal que atiende en el hospital, especialista, por supuesto, en estos procesos y que, pues, evidentemente están capacitados para realizar esto. ¿Cuentan ustedes con mucho personal? ¿Cuántas personas atienden aproximadamente? Mira, la verdad es que es increíble en los últimos meses cómo ha aumentado los pacientes en el hospital. O sea, en los accidentes es diametralmente elevada el número en el que han aumentado los pacientes, y yo pienso que sí estamos realmente muy sobrecargados, ¿verdad? Hacemos todo nuestro trabajo. Los pacientes reciben el servicio, la atención, pero llega un momento en que la cantidad por decir así, ayer en sala de operaciones, por lo menos yo hice 4 cirugías en una mañana, ¿verdad? Y todavía tengo pacientes que todos tenemos pacientes, a ver cuándo lo voy a operar, cuándo lo voy a resolver, ¿verdad? Pero ya no, llega un momento en que sobrepasamos la capacidad que tiene el hospital de espacio físico para que nosotros podamos actuar. Claro. ¿Entiendes? Claro. O sea, porque las cirugías no es una varita mágica, como yo le digo al paciente, no es chipitipatitipo, o sea, Claro. Vamos una vez, 2 veces, hay pacientes que van 6, 8 veces a sala, y van 3, 2 a la semana, ¿verdad? Entonces, todo esto está en relación con la gravedad de la herida, y como que hablamos que cada vez son más creativos para las heridas son cada vez más graves, entonces esto afecta, ¿verdad?, la forma rápida, lo rápido que podemos resolver los casos. Y tocaba este tema justamente por eso, porque es importante que usted tome en cuenta este tipo de situaciones, porque no es que usted vaya a entrar, la doctora, que vaya a entrar el paciente y listo, ya estuvo, sino hay muchos pacientes más esperando, y ahí radica la importancia de prevenir accidentes en casa, en la calle, en el trabajo, y evitar precisamente esto, que en la medida en la que le toca esperar, así también va a padecer el dolor, porque imagino que una herida pues duele muchísimo. Entonces es importante también que usted conozca que el personal médico está a su disposición, pero está a disposición de todas las personas que tienen un accidente, doctora. No sé si me gustaría también que profundizáramos un poquito en esto, y es que hablábamos en el bloque anterior de los quemados y de cómo también son muy creativos para este tipo de cosas. Y hablamos de la reparación también de los órganos, de las extremidades. ¿Se han dado casos en los que les toca que poner, además de un procedimiento por una quemadura, también hay una amputación, doctora? Sí, claro. Las quemaduras eléctricas, como te contaba, son muy mutilantes, y se relacionan con frecuencia con pérdidas de los miembros, de los dedos, de todo un miembro. A veces hay pacientes muy jóvenes que han perdido de los 2 miembros superiores, o sea, quedándose solo con sus hombros. Realmente es muy triste, es muy difícil de superar, pero tenemos pacientes muy fuertes. La gente de Guatemala es maravillosa. Los jóvenes son muy fuertes, y su entorno también ayuda mucho. Tengo también que poder compartirte que tengo pacientes hay un paciente en particular que admiro mucho porque él perdió sus 2 miembros superiores, y él trabaja no sé si puedo decir en la alcaldía,
puedo decir, porque hace mucho tiempo, con muchos alcaldes han pasado por ahí, él sigue trabajando allí. Y él es de intendencia, o sea, usted lo ve con sus dos prótesis, que son pinzas, trapeando, está trabajando y usa su teléfono, me llama, y cuando hay un paciente que está muy agobiado, lo he podido llamar y él viene, se presenta y le dice, se puede seguir, yo tengo mis hijos y estamos para seguir adelante. O sea, también pasan cosas buenas, pero lo mejor es prevenir que estas cosas sucedan, ¿verdad? Y siempre, aunque podemos apoyar al paciente porque las prótesis se le dieron, la rehabilitación se las dio LICS, la forma en actuar con las prótesis, eso lo hizo a través de los servicios de LICS. Obviamente nosotros lo que queremos es que no sucedan estas cosas, ¿verdad? Pero sí se puede. Después de un accidente de esto podemos tener un final feliz. Hablando específicamente de esto, pasa también que vemos accidentes en la calle y de pronto queremos ayudar. Y a veces no sabemos cuál es la forma de hacerlo. Entonces, doctora, no sé si por último podríamos dar recomendaciones justamente para esto, para evitar que podamos entorpecer los procesos en caso de tener o de ver un accidentado en la calle, de ver a alguien que se quemó y que requiere atención médica. Esta pregunta es un poco complicada porque los accidentes, hay muchos accidentes, pero me voy a referir solo a una quemadura. Si pasa una quemadura, la quemadura es por agua, no apliquen vinagre, tomate, aceite, no. Lo que hay que hacer es enfriar el área con agua. Agua de la pila, agua del tubo, de cualquier agua fresca. Si es por fuego, si toma fuego, la persona lo que tiene es que tirarse y rodar, no correr. Si corre, trate de empujarlo, tumbarlo y que ruede, ¿ok? Nunca tumbarlo con sus manos porque puede prenderse fuego. Tiene que tomar algo, una toalla, una sábana, una cobija y tratar de apagar el fuego, ¿ok? Si es eléctrico, tiene que desconectarlo de la fuente de electricidad. No puede hacerlo con sus manos porque se va a conectar. Tiene que hacerlo con algo que no transmita la electricidad o desconectar la electricidad, ¿ok? Entonces, básicamente y solamente hablando de estos 3 puntos, podemos actuar aportándole algo a la persona que está sufriendo y siempre tener y actuar con sentido común. Muchísimas gracias, doctora. De nada, gracias a ti. Siempre un placer estar acá, un placer también llevarles información importante. Gracias por atender nuestro llamado, gracias por profundizar en este tema, por ahondar en un tema tan importante y de mucha conciencia que se requiere para actuar en esto también. Esta es la información que nosotros podemos llevarle. Recuerde que lo más importante siempre es la prevención. A pesar de que el LICS presta estos servicios, la prevención tiene que prevalecer siempre. Soy Michelle Aguirre y como siempre, un placer acompañarlo. Nos vemos en una próxima.